Si tu padre tuviera Alzheimer, ¿lo llevarías a una prisión que te costara $10,000 al mes y lo matara lentamente? ¿O lo llevarías a un paraíso donde pudiera vivir gratis? Esta historia te cuenta la dignidad del pueblo mexicano, que no se puede comprar con dinero. Quizás durante años nos han enseñado la mentira más cruel. Nos han enseñado que la civilización se mide con dólares, tecnología punta e instalaciones que parecen hoteles de lujo. Se nos ha dicho que el norte es el lugar donde los ancianos viven sus últimos días, con dignidad. Mientras tanto, México ha sido retratado como un lugar donde se descuida a los ancianos y donde no hay recursos ni atención profesional. Pero la historia que escucharás en unos momentos desmontará cada una de estas mentiras. Porque un empresario árabe, acostumbrado a que el dinero lo resuelve todo, se dio cuenta de que su padre se estaba muriendo de soledad en una jaula de oro en el norte. Y en el sur, en México, que él consideraba un infierno, vio cómo su padre volvía a la vida. No es un cuento de hadas, es la historia de Kerim, un magnate tecnológico de Dubái, un hombre con una fortuna capaz de comprar todo lo que hay en el mundo, excepto la humanidad y el tiempo. Kerim tiene 42 años, viste trajes impecables y es dueño de un imperio que ha construido con sus propias manos. Pero toda esa riqueza no le preparó para lo que iba a enfrentar. Hamza, el padre de Kerim, era un comerciante respetado, se había ganado la vida trabajando, era un hombre que había criado a sus hijos con disciplina y amor. Pero tener una fortuna no sirve de nada cuando se padece Alzheimer. La enfermedad se apoderó de su padre como un ladrón silencioso. Le robó la memoria, las palabras y el honor. Cuando los síntomas se intensificaron, Kerim no lo dudó ni un segundo. Mi padre se merece lo mejor, dijo. Y lo mejor para él era Estados Unidos. Investigó durante semanas, leyó cientos de comentarios, visitó las instalaciones. Finalmente, eligió Palms Residence, en Florida, una mansión convertida en un centro de cuidados privados. El costo mensual de la atención era de $10,000. Contaba con habitaciones privadas, jardines impecables y personal altamente cualificado. Pero carecía de conciencia y compasión. El día que Kerim dejó a su padre allí, respiró aliviado. Las instalaciones eran impresionantes. Todo brillaba. Los folletos prometían atención personalizada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, enfoque en la calidad de vida y respeto por la dignidad del paciente. Kerim firmó los papeles, abrazó a su padre, le susurró en árabe: «Aquí estarás bien, papá, te lo prometo». Pero Kerim no sabía que estaba firmando la sentencia de muerte emocional de su padre. Durante los 2 primeros meses, Kerim estaba tranquilo, llamaba todas las semanas. Las enfermeras siempre decían lo mismo. Su padre está tranquilo, come bien, no hay ningún problema. Palabras técnicas y frías. Pero a Kerim le bastaba para concentrarse en su trabajo. Al fin y al cabo, estaba pagando una fortuna. ¿Qué podía salir mal? Todo estaba mal. Absolutamente todo. En el tercer mes, Kerim decidió hacer una visita sorpresa. Tomó el primer vuelo de Dubái a Miami. Tardó 2 horas en llegar a Palms Residence. Llegó por la noche. Su corazón estaba lleno de expectativas. Quería abrazar a su padre y hablarle de sus proyectos. Hamza ya no entendía lo que decía, pero su hijo quería compartirlo con él de todos modos. La recepcionista lo reconoció de inmediato. «Señor Kerim, no esperábamos su visita». Había algo inquietante en su tono de voz, pero en ese momento no se dio cuenta. Caminó por los pasillos impecables, abrió la puerta, y lo que vio le destrozó el alma. Su padre yacía en una cama, con correas atadas a las muñecas y los tobillos. La habitación estaba a oscuras, las cortinas estaban cerradas. La mirada de Hamza se había perdido en el techo, parecía un muerto viviente. No había música, no había luz, no había vida. «Papá», gritó Kerim mientras corría hacia él. Los ojos de Hamza se movieron lentamente. Reconoció a su hijo de forma imprecisa. Un débil sonido salió de su garganta. Kerim comenzó a desatar las correas con manos temblorosas. «¿Qué es esto? ¿Por qué lo han atado?». En ese momento, entró una enfermera. Era rubia, delgada y tenía una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Señor Kerim, lo hemos atado por su propia seguridad». Su padre estaba muy agitado. «¿Agitado? Es mi padre, no un animal».
La enfermera suspiró como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. No paraba de gritar, hablaba constantemente en árabe. Los demás pacientes se quejaban. Tuvimos que medicarlo para mantener la paz. Kerim hablaba con dificultad porque estaba enfadado. ¿Le dieron medicamentos para callarlo? ¿Lo ataron? Seguimos el protocolo estándar. En ese momento, Kerim comprendió algo terrible. Nadie se preocupaba por su padre allí. Lo habían recluido como si fuera un objeto molesto al que había que callar. En ese lugar por el que pagaba $10,000 al mes, su padre era solo un problema que se resolvía con pastillas y ataduras. Kerim se quedó con su padre esa noche, le quitó las correas, abrió las cortinas, habló con él en árabe. Hamza apenas respondía. Tenía la mirada perdida y apagada. El hombre que una vez había sido un gigante era ahora una sombra medicada. Por la mañana, Kerim tomó la decisión más importante de su vida. Bajó con los ojos enrojecidos por la ira y las lágrimas. Hoy me llevo a mi padre de aquí. El administrador intentó calmarlo. Señor Kerim, comprendo su malestar, pero debe entender que su padre tiene necesidades especiales. Mi padre tiene un nombre, Hamza. ¿Alguna vez lo han llamado por su nombre? Se hizo el silencio. Kerim recogió algunas pertenencias de su padre. Cogió el rosario que nunca usaba y la ropa que nadie le ponía. Las fotos familiares que nadie miraba. En 2 horas, Hamza se había ido de allí. Pero ahora, mientras Kerim conducía por la autopista, le atormentaba una pregunta. ¿A dónde lo llevaré? En ese momento, la mente de Kerim era un campo de batalla. Su padre estaba sentado en silencio en el asiento trasero. Su mirada se había fijado en el paisaje que pasaba por la ventana, pero en realidad no veía nada. Cuando Kerim se miraba en el espejo, veía la expresión vacía de su padre y se le partía el corazón. ¿Debería volver a Dubái? No. Las instalaciones allí serían similares. Protocolos, reglas, frialdad profesional. ¿Europa? Podría ser aún peor. Kerim llevaba años trabajando en todo el mundo. Había aprendido una verdad. Los países ricos encierran a los ancianos en sistemas. Los pobres, en cambio, se aferran a sus familias. Pero él no tenía familia. Sus hermanos estaban ocupados con sus propias vidas. Su madre había fallecido hacía años. ¿Quién se haría cargo de Hamza? ¿Quién lo cuidaría sin sedarlo con medicamentos, sin atarlo, tratándolo simplemente como a un ser humano? En ese momento sonó el teléfono. En la pantalla ponía, Omar, era su antiguo socio y amigo íntimo de Dubái. Descolgó, su voz aún temblaba de ira y tristeza. Kerim, ¿qué ha pasado? Suenas fatal. Kerim le contó todo. Florida, las ataduras, los medicamentos, el terrible vacío en los ojos de su padre. Omar escuchó en silencio, luego respiró hondo. Kerim, hermano, escúchame, te voy a enviar a un lugar de locos, pero tienes que confiar en mí. Ve a México. ¿A México? Se rió Kerim. Omar, ¿has perdido la cabeza? ¿Que lleve a mi padre a México? La gente de allí es muy peligrosa. Lo veo en las noticias. Es un país totalmente criminal. Sí, debes llevarlo precisamente allí. El año pasado mi madre sufrió un derrame cerebral. ¿Te acuerdas? La llevamos a los mejores hospitales. Ninguno sirvió de nada. Entonces, un amigo me habló de un centro de rehabilitación en México. En Oaxaca, un lugar pequeño. No es lujoso ni nada por el estilo. Pero allí ocurrió un milagro, Kerim. Mi madre volvió a caminar. Y lo más importante, sonrió. Una sonrisa que no había visto en años. Kerim tenía sus dudas. Omar, los estándares de atención médica en México pueden ser muy malos. Olvídate de los estándares, Kerim. Los estándares estaban matando a tu padre en Florida. ¿Lo has olvidado? Quizás en México no haya estándares, pero hay humanidad. Piénsalo. El clima es templado. La gente es cálida y los costos son bajos. Y lo más importante, allí se considera sagrado cuidar a los ancianos. Kerim se quedó en silencio. Hacía cálculos rápidos en su mente. Tenía que alejarse de Florida. Eso era seguro. Pero México, todo lo que había oído durante toda su vida era que México era peligroso, caótico y subdesarrollado. Pero entonces miró al asiento trasero. Vio el mal estado en el que se encontraba su padre. ¿Qué ciudad? Preguntó Kerim. Oaxaca. Te enviaré una dirección y un número de contacto. Ellos te ayudarán. 2 horas más tarde, Kerim se encontró tomando una decisión que no podía creer. Reservó los boletos de avión. Hizo las maletas.
Hamza seguía aturdido, no entendía lo que estaba pasando, pero cuando Kerim lo miró, vio una pequeña chispa de esperanza en sus ojos, o tal vez fue lo que quiso ver. El viaje fue largo. Iban a ir de Miami a la Ciudad de México y de allí a Oaxaca. Hamza se alteró varias veces en el avión. Murmuraba en árabe. Kerim lo tranquilizó. Le tomó la mano. Los pasajeros lo miraban extrañados, pero a Kerim ya no le importaba. Cuando aterrizaron en Oaxaca, el sol se estaba poniendo. Hacía calor, pero no humedad. Kerim fue en taxi a la dirección que le había dado Omar. Un poco alejada del centro de la ciudad, una casa baja pintada de rosa. En el jardín había flores de colores, una hamaca y se oían voces de niños. Una mujer abrió la puerta. Tenía unos 40 años, era corpulenta, de piel oscura y mirada cálida. Su sonrisa era sincera. «¿Señor Kerim?», dijo. Como no sabía español, se comunicaba con la mujer con la ayuda de un intérprete. «Sí. ¿Eres María?». «Sí, bienvenido. ¿Dónde está tu padre?». Kerim empujó a su padre en silla de ruedas hacia adentro. María se inclinó, miró a los ojos de Hamza, le tocó la frente, luego se volvió hacia Kerim. «Está muy cansado, muy triste, pero aquí se recuperará». Kerim miró a su alrededor con recelo. La casa parecía modesta. Las paredes estaban pintadas de un color liso, los muebles eran viejos, pero estaban limpios. No había mármoles, candelabros de cristal ni equipos de última tecnología como en Florida. Pero había algo que nunca había visto en Florida: calidez. «¿Dónde está su habitación?», preguntó Kerim. María se rió. «¿Habitación? No. Se quedará en el jardín, con el sol, el aire y la gente, no dentro». «En el jardín, pero por la noche puede hacer frío». «No te preocupes, hay mantas». María le mostró el jardín. Había hamacas, una terraza de madera y juguetes de niños por todas partes. «Esto no es un hospital, es un hogar». Kerim seguía dudando, pero estaba tan cansado que no tenía fuerzas para cuestionar nada. María acostó a Hamza con cuidado en la hamaca. Lo cubrió con una manta de colores. Hamza abrió los ojos, miró a los árboles que había encima. Por primera vez, desde que salieron de Florida, se dibujó una pequeña expresión de alivio en su rostro. Esa noche, Kerim se alojó en un pequeño hotel cercano. No pudo dormir. Tenía miles de preguntas en la cabeza. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Y si su padre empeoraba? ¿Y si enfermaba y no había un buen hospital? Pero cuando regresó a la casa de María a la mañana siguiente, lo que vio lo sorprendió. Hamza estaba en el jardín, seguía tumbado en la hamaca, pero esta vez no estaba solo. María estaba sentada a su lado, dándole de beber zumo de fruta, y en ese momento llegaron dos niños pequeños de unos 6 años. Se acercaron tímidamente. Entonces, uno de ellos tocó la mano de Hamza. «Buenos días, abuelo», dijo la niña. Hamza giró la cabeza, miró a la niña, y entonces, el corazón de Kerim se detuvo. Su padre sonrió por primera vez en mucho tiempo. María se dio cuenta de la presencia de Kerim. «¿Lo has visto? Aquí no estás solo. Aquí los ancianos son nuestra familia». Kerim no sabía en ese momento que el verdadero milagro aún no había comenzado. Kerim se quedó en Oaxaca la primera semana. Todos los días iba a la casa de María para ver cómo estaba su padre. Con su instinto de hombre de negocios, evaluaba todo, tomaba notas en su cuaderno, le hacía muchas preguntas a María, pero María no se ponía a la defensiva, sonreía y respondía con calma. «Señor Kerim, usted no está cuidando a su padre, lo está controlando, hay una diferencia». Kerim respondió con tono severo: «Soy responsable de su salud». «No, usted es responsable de su felicidad, la salud viene después». Kerim iba a protestar, pero en ese momento se oyó un ruido en el jardín. Hamza murmuraba algo en árabe. Kerim se inquietó. Quiso correr, pero María le agarró del brazo. «Espera y observa». Hamza estaba en el jardín, tumbado en una hamaca. Hablaba en árabe. Sus palabras no tenían sentido. Decía frases incompletas que le había robado el Alzheimer. María se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Miró a los ojos de Hamza. No entendía ni una palabra, pero escuchaba. «Sí, sí, don Hamza. Cuéntame más. Cuéntame más». Hamza siguió hablando. Cuando por fin terminó, María le besó la frente. Hamza cerró los ojos. En ese momento se sintió en paz.
Kerim estaba conmocionado. No entendiste lo que dijo. Se entiende con el corazón, no con las palabras. En Florida lo callaban porque molestaba. Aquí habla porque es un ser humano. Los ancianos son valiosos. Esa frase destrozó algo dentro de Kerim. ¿Cuántas veces había callado a su padre cuando hablaba? Papá, ahora no. Estoy ocupado, le decía. ¿Cuántas veces no había escuchado las palabras de su padre porque no tenían sentido? El cuarto día, Kerim vio a María bañando a Hamza en el jardín. Kerim se sorprendió. María, eso no es profesional. Debería hacerlo una enfermera. Se necesita equipo especial. María lo miró. En sus ojos no había compasión, sino comprensión. Señor Kerim, su padre no se ha lavado así en años, ¿verdad? Con máquinas, con agua fría, con prisas. Venga aquí. Kerim se acercó. María había preparado agua tibia en una palangana grande. Olía a lavanda. Lavaba los pies de Hamza con suavidad y delicadeza. Luego los secaba con una toalla. Cada uno de sus movimientos era cuidadoso y respetuoso. ¿Lo ves?, dijo María. No lo estoy lavando, lo estoy tocando. Le estoy diciendo, eres valioso. Se lo estoy diciendo con mi piel. A Kerim se le llenaron los ojos de lágrimas. De repente, se sintió transportado a su infancia. Su madre peinaba el cabello de Hamza y su padre sonreía. ¿Cuándo habían perdido esa calidez? El quinto día comenzó el milagro. Cuando Kerim llegó a la casa de María por la mañana, había una fiesta en el jardín. 3 mujeres mayores, 2 hombres y muchos niños estaban sentados alrededor de una mesa. Estaban desayunando, y en medio de ellos estaba Hamza. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Kerim. Los jueves desayunamos con nuestros vecinos. Don Hamza también está con nosotros. Kerim se acercó a la mesa. Hamza estaba comiendo un tamal. Lo comía despacio, pero lo comía. Un anciano sentado a su lado le decía algo en español. Hamza, por supuesto, no lo entendía, pero asentía con la cabeza y sonreía. Pero él no sabe español. No importa, dijo la anciana que estaba a su lado, volviéndose hacia Kerim. Don Hamza es una buena persona. Lo sentimos. El idioma no importa. Esa mañana, Kerim comprendió algo. En Florida, su padre era un enfermo. Un número de expediente, una lista de medicamentos, un protocolo de cuidados. Aquí, en ese modesto jardín, su padre era Don Hamza. Un ser humano, un abuelo, un vecino. El sexto día, María quiso enseñarle algo a Kerim. Lo llevó a una pequeña iglesia a las afueras del pueblo. Dentro reinaba el silencio. Las velas estaban encendidas. Vengo aquí todos los viernes. A veces traigo a los enfermos. Sé que tu padre es musulmán, pero el alma siente a Dios en todas partes. ¿Quiere traer a mi padre aquí? No. Te he traído a ti, porque debes perdonar. Kerim se sorprendió. ¿Qué debo perdonar? Debes perdonarte a ti mismo por haber enviado a tu padre a Florida. Sé que te sientes culpable. Ahora lo sabes. Eso es suficiente. Kerim se sentó. Se llevó las manos a la cabeza. Toda la culpa, la ira y el dolor salieron al exterior. Lloró como un niño, no como un hombre. María se sentó en silencio a su lado. Le acarició la espalda. Aquí, todo el mundo llega con el corazón roto, y juntos nos curamos. El séptimo día, Kerim tenía que volver a Dubái. Tenía trabajo, tenía una empresa, pero no quería irse. Por la mañana fue a casa de María para despedirse de su padre. Hamza estaba sentado en el jardín. Tenía color en la cara, sus ojos parecían más vivos. Kerim se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Papá, tengo que irme, pero te prometo que volveré. Hamza lo miró. Por un momento, en sus ojos apareció una expresión de reconocimiento. Kerim, susurró, dijo su nombre. Lo dijo por primera vez en meses. A Kerim se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrazó a su padre con fuerza. María estaba detrás, sonriendo. ¿Lo ves? Aquí no se dan medicamentos, aquí se da vida.
Mientras Kerim se dirigía al aeropuerto, todas sus creencias se habían visto trastocadas. Quizás la riqueza no estaba en las instalaciones, sino en los gestos. Quizás el progreso no estaba en la tecnología, sino en la humanidad. Quizás todo el mundo se había equivocado durante años. Le había sorprendido el valor que el pueblo mexicano daba a los ancianos. Y quizás, en aquella pequeña casa rosa del sur, su padre había encontrado por fin su verdadero hogar. Pasaron 3 meses. Kerim estaba en Dubái, pero su mente estaba en Oaxaca. Todos los días llamaba a María, le preguntaba por el estado de su padre, y todos los días María le decía lo mismo. Don Hamza se está recuperando, de verdad se está recuperando. Pero Kerim no estaba tranquilo, el Alzheimer no se curaba, lo sabía. Quizás María era optimista, quizás no quería ver la realidad, quizás su padre solo estaba disfrutando de sus últimos días. Al final del 4.º mes, Kerim no pudo aguantar más. Canceló sus reuniones, hizo la maleta y voló a Oaxaca. Esta vez era una visita planeada, pero aún así sentía miedo. ¿Y si su padre estaba mal? ¿Y si había pasado lo mismo que en Florida? Cuando llegó en taxi a la casa de María, era por la tarde. Llamó a la puerta. Nadie abrió. Corrió presas del pánico al jardín, y lo que vio allí lo dejó en estado de shock. Su padre estaba sentado en el jardín, debajo de un árbol, pero no estaba solo. Junto a él había 4 niños. Le estaban contando algo en español. Hamza escuchaba, asentía con la cabeza y sonreía. María estaba cortando verduras a un lado y, al ver a Kerim, le saludó con la mano. «Señor Kerim, bienvenido. Mire, don Hamza le ha preparado una sorpresa». Kerim se acercó lentamente. Cuando los niños lo vieron, gritaron: «¡Tío Kerim!». ¿Cuándo se había ganado ese título? Hamza levantó la cabeza, miró a su hijo, y esta vez no había niebla en sus ojos, lo reconocía. «Kerim», dijo, con voz débil pero clara. Kerim se arrodilló y tomó las manos de su padre. «Papá, ¿ya me reconoces?». Hamza asintió lentamente con la cabeza. «Aquí estoy bien. Este es un hogar». Las lágrimas de Kerim fluyeron sin control. Los niños bailaban a su alrededor, y en ese momento Kerim lo comprendió. Su padre no se había recuperado. El Alzheimer seguía ahí, pero su padre había vuelto a la vida, y eso era más fuerte que todos los medicamentos, todos los protocolos, todos los cuidados avanzados. Esa noche, María y Kerim hablaron mientras estaban sentados en el jardín. Kerim preguntó: «María, ¿cómo lo hiciste? Los médicos dijeron que la situación de mi padre era irreversible». María sonrió con su mirada cálida y sabia. «Señor Kerim, yo no soy médico, no pude curar la enfermedad, pero curé su alma. En Florida cuidaban del cuerpo de su padre, pero su alma estaba hambrienta. Aquí se nutre su alma, con calidez, con caricias, con sonidos, con vida. El cuerpo sigue al alma». Kerim asintió con la cabeza. Ahora lo entendía. «¿Pero cómo? ¿Por qué aquí es diferente?». María pensó antes de responder. En el norte, a los ancianos se les considera basura, algo problemático, enfermo, que hay que ocultar, silenciar y medicar. Pero aquí, en México, los ancianos son una biblioteca, son una bendición. No cuidamos a su padre, señor Kerim, vivimos con su padre. ¿Entiende la diferencia? Esa frase cambió todo el mundo de Kerim. Al día siguiente, Kerim recorrió el pueblo. En todos los sitios a los que iba veía ancianos, pero no era como en Florida. Allí, los ancianos estaban en sillas de ruedas, en habitaciones cerradas con llave, en pasillos silenciosos. Aquí, los ancianos estaban en las plazas, en los mercados, sentados frente a sus casas contando historias a sus nietos. Le preguntó a un anciano: «¿Es usted feliz?». El hombre se sorprendió y luego se rió. «¿Feliz? Mijo, soy anciano, pero no estoy muerto. Sigo cantando, sigo riendo, sigo estando con mi familia. ¿Por qué iba a ser infeliz?». Esa noche, Kerim le hizo una propuesta a María. «María, quiero hacer algo por ti. Ampliemos esta casa. Acepta a más pacientes. Yo te ayudaré económicamente. El equipo, el personal, todo». Pero María negó suavemente con la cabeza. «No, señor Kerim. Si esto se convierte en un hospital, dejará de ser un hogar. Don Hamza no vino aquí para curarse, sino para vivir. ¿Entiende la diferencia? Pero podrías ayudar a más gente». «La gente no quiere ayuda.
Quieren amor, cariño y una familia. Eso no se puede comprar con dinero. Kerim iba a protestar, pero se calló, porque tenía razón. En Florida había pagado $10,000 y su padre había muerto. Aquí no había pagado casi nada y su padre seguía vivo. Esa semana, Kerim pasó todos los días con su padre. Lo llevó a pasear por el jardín. Le cantó canciones en árabe, le cogió de la mano. Hamza se abría cada día un poco más. Sus conversaciones seguían siendo confusas, su memoria seguía fallando, pero estaba allí. Estaba realmente allí. El séptimo día, María organizó una celebración. Había venido la mitad del pueblo. La mesa estaba repleta de comida. Sonaba la música y los niños corrían de un lado a otro. Hamza estaba en medio, sentado como un rey. Todos se acercaban a besarle la mano y le saludaban diciendo, «Don Hamza». Kerim miró a María. «María, no sé cómo agradecerte». María le puso la mano en el hombro. «Señor Kerim, no me dé las gracias, porque hoy ha aprendido algo. La civilización no tiene edificios, tiene corazón, y el corazón de México es uno de los más grandes del mundo». Esa noche, Kerim se sentó fuera mientras su padre dormía. Miró las estrellas. Pensó en los rascacielos de Dubái, las oficinas relucientes, los coches rápidos. Luego pensó en esa pequeña casa rosa, el jardín de tierra, las risas de los niños, y comprendió que durante años había definido erróneamente el concepto de desarrollo. El desarrollo se mide por cómo se trata a las personas. Y según ese criterio, México era uno de los países más desarrollados del mundo. Cuando Kerim regresó a Dubái, ya no era el mismo hombre. Pensaba de otra manera cuando hablaba en las reuniones de trabajo. Trataba de forma diferente a sus empleados mayores, visitaba la tumba de su madre todas las semanas, y cada mes, volaba a Oaxaca, se sentaba con su padre, le contaba historias, le cogía la mano. Hamza algunos días lo reconocía, otros no, pero ya no importaba, porque su padre estaba allí, era querido. Un año después, Kerim llevó a una productora de documentales a la casa de María. Quería que el mundo lo viera, habló ante las cámaras. «Metí a mi padre en la residencia más cara del mundo y lo perdí. Lo traje a la casa más modesta de México y lo encontré. Les diré algo, si quieren medir la civilización, miren a sus ancianos. Miren cómo los ven, cómo los tocan, cómo los aman, y según ese criterio, México nos da una lección a todos». El documental se estrenó, se hizo viral en las redes sociales. Millones de personas lo vieron. Algunos lloraron, otros se enfadaron. Pero para Kerim, el momento más significativo llegó un año después. Hamza estaba descansando en la hamaca del jardín. Kerim se sentó a su lado y le tomó la mano. Hamza abrió los ojos y miró a su hijo, y le susurró, «Kerim, tú, buen hijo». Kerim sonrió y no pudo contener las lágrimas. «No, papá, eres un buen padre. Me enseñaste a vivir. Aquí, en México, por fin lo he aprendido». Si esta historia te ha emocionado, te ha hecho reflexionar y tal vez te ha llevado a cuestionar cómo tratamos a nuestros mayores, por favor, compártela. El mundo debe ver el corazón del pueblo mexicano, debe ver la verdadera cara de la civilización. Si aprecias el valor que México da a las personas mayores, dale a me gusta. Suscríbete para ver más historias reales, inspiradoras y conmovedoras. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué te han enseñado las personas mayores en tu vida? ¿Cómo las tratas? Quizás hoy sea el momento de tomar la mano de una persona mayor. Gracias por ver el video hasta el final. Que Dios te bendiga.